radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hoy comamos y bebamos. Tomatito, martes de 22 a 23 horas. Conducción, Mariana Baranchuk. Coordinación de aire, Grachi Ocampo. Producción general, Mariana Baranchuk, Grachi Ocampo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente un nuevo programa de Tomatito. Tenemos un programazo. Vamos a hablar mucho de carne y mucho de carne asada. Y además nos vienen a visitar dos grosísimos que están haciendo Olvídate del Matadero. Una respuesta al señor Esteban Echeverría, pero ya vamos a ir irles contando de lo que se viene el programa. Eso sí, acuérdense que nos pueden escribir, comentar, mandar recetas, proponernos historias, invitarnos a algunos lugares para que vayamos a comer y después lo recomendemos. Todo eso lo pueden hacer a tomatitoradio@gmail.com. Antes de arrancar especialmente con el tema que hoy nos ocupa, leí hace poquito un texto que se llama En la orilla, de Rafael Chirves, y guardé un fragmentito porque creo que va con la esencia de este programa, de lo que queremos contar, de lo que es comer con otros y de lo que realmente me parece que tenemos ganas de transmitir. Dice así el fragmento: uno no es exactamente lo que come, como dicen los clásicos, y como yo mismo he dado por supuesto, sino que uno es, sobre todo, dónde come, y con quién come, y cómo nombra con propiedad lo que come, y el acierto con que elige en la carta lo más correcto y lo hace ante testigos. Y uno es, muy especialmente, el que luego cuenta lo que come y con quién. Si sabes eso de alguien, sabes quién es el pájaro. Y la verdad, este programa está dedicado a toda la gente con la que como, con la que he comido o con la que he bebido también. Digo, y ahí están mis compañeras detrás del vidrio con Grachi Ocampo, que hemos comido en lugares, en las casas, hemos hecho, hasta en los años nuevos, hemos hecho de la comida un confesionario. Y ahí está Noelia, con quien todavía no hemos comido, pero hemos bebido y eso ya no es poca cosa. Hoy les dije, vamos a dedicarnos a la carne y a la carne asada. Esta vuelta no fuimos a ninguna parrilla específica para que les podamos contar, pero en la vida hemos ido a tantas y a tantas que vamos a hacer un popurrí a favor y en contra de algunas. Un lugar que vamos muy seguido, centralmente con Grachi y después de este programa, es en Las Cañas. Si querés comer carne en Las Cañas, es o colita de cuadril o entraña. Hay otra parrilla muy famosa que figura en todas las guías gourmet de la Argentina y el mundo, que es Don Julio. No vayas. Excepto que además de comer quieras dejar un riñón, no te lo recomiendo. Discutíamos con Grachi si la estancia sigue existiendo o no sigue existiendo, porque estamos pensando en la estancia de la calle Córdoba, que es probable que no siga existiendo, pero me parece que hay una símil ahí por Puerto Madero. Es raro, porque vos vas a comer vaca y te recibe una vaca embalsamada en la puerta, lo cual te da como cierta cosita, por más que uno no tenga demasiada miramiento acerca de lo que come, pero bueno, no sé, eso podría alguna gente entorpecerle la comida, acariciar a la vaquita de la puerta. Y vamos a otra cosa, si te gustan los chinchulines crujientes, que han como crack al comerlos, ¿no? Esos gomosos. Entonces, para comerte una porción de chinchulines crujientes,
andate a una parrillita que está, no me acuerdo el nombre, pero está en Bartolomé Mitre llegando a Medrano. Ahí está re buena. Y si retomamos los placeres plebeyos, de vez en cuando el solcito está bueno, no hace ni demasiado frío ni demasiado calor, un sanguichito de bondiola en Costanera Sur, en cualquiera de los carritos que están ahí, van como piña. El único problema es que no te pueden vender vino. Para los que les gusta la cerveza, como ellos no pueden vender vino, pasan unos tipos caminando vendiendo cerveza, pero no se les ocurre vender vino o vender alguna otra bebida que no sea cerveza. Para mí el sanguchito de bondiola iría bien con un vinito. Pero bueno, te lo tomás con la cerveza o te llevas una petaquita y lo resolvés. Pero está re bueno. Y por supuesto, no podemos dejar de olvidar el querido y preciado choripán. Tengo 2 recuerdos de los mejores choripanes que he comido y seguramente tienen que ver con el momento. Había visto creo que era la semifinal del Mundial en la casa de un amigo que vive en San Telmo. Y ahí habíamos tomado unos vinos, unas cervezas, o yo vino y él cerveza. Y después nos fuimos a caminar por 9 de julio para llegar junto con la maroma de gente feliz que caminaba hacia el obelisco. Todavía no era ni siquiera era la última, pero ya era como una muchedumbre de felicidad caminando. Bueno, estuvimos, cantamos, gritamos y volvíamos por una 9 de julio semidesierta con toda la gente sonriendo, cantando, pateando basura y esas cosas. Y habíamos decidido que íbamos a ir a comer, pero el ámbito daba que para más que ir a sentarse a un lugar, correspondía un señor choripán. Bueno, nunca vi a un señor tan feliz vendiendo un choripán, ni a 2 personas tan felices comiéndose ese choripán mientras caminaban camino a Independencia para que después cada uno se fuera a su casa comiendo un choripán precioso. Y la otra vez fue volviendo de Sierra La Ventana o Villa Ventana, para ser más concreta, venía en el auto con mi amiga la Tana Balsarini. Dirán, ¿quién es la Tana Balsarini? Es la voz de toda la artística de este programa. Y nada, había mucho tráfico. Y decidimos parar en un chiringuito de esos donde paran los camioneros de la ruta. Yo llevaba media botella abierta de vino, la Tana no podía beber porque era conductora responsable al volante. Un choripán, digo, los camioneros no son ningunos pelotudos. Parar en ese lugar donde estaban parando todos los camioneros, el mejor choripán, y ahí no teníamos la alegría del mundial ni nada que se le pareciera, el mejor choripán que he comido en mi vida. Pero además salimos a preguntarles sobre cómo les gusta la carne, sobre qué piensan de la carne asada a nuestros oyentes. Y ahí tuvimos muchas respuestas, incluso algunos que han mandado historias sobre las parrillas y sobre el tema del día, etc. Así que ahí va. Adriana Zwillinger, desde Ramos Mejía, es decir, mi tita, dice, al contrario de lo que a mí me gusta, que a ella la carne le gusta que diga ¡ay! Cuando la pincha. Yo eso solo lo acepto de un mordisco hecho a un señor con carne humana, si es de la vaca, que venga bien muertita por mí. Pero tía, te respeto. Vivian Ellen, una amigaza, una periodista, nos dice que en realidad no dice, porque nos regaló un largo escrito sobre cómo la parrillada, tal como la conocemos, fue popularizada por un negro cocinero. Una historia que se rescata de las investigaciones de los afrodescendientes en nuestro país y que después sobre alguna de esas cosas volveremos más adelante. Juan, desde Villa Langostura, dice que como el cordero patagónico a la cruz no hay. Qué vivo que sos, Juan. Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, hay que estar en Villa Langostura para comer un cordero patagónico a la cruz. Y nuestra amiga, compañera, amigaza, hermana
y, ya te lo digo, futura coproductora de este programa, porque lo hemos charlado acá con la Grachi Ocampo y lo vamos a hacer, y sé que estás escuchando, te estamos hablando a vos, María Pía Chesino, nos mandó un escrito que está muy ligado a nuestros invitados de hoy y que les voy a pasar a leer. Dice: cuando me enteré de los invitados al programa de hoy, martes 13, y del texto de Echeverría del que parte Olvídate del matadero, relacioné la temática habitual del programa, la comida, con el comienzo del cuento, en el que se hace referencia a la prohibición de comer carne en Cuaresma. Situación que se agrava en la ciudad de Buenos Aires por una lluvia tremenda. Se produce una inundación que provoca la falta de entrada de ganado al matadero de la Convalecencia, ubicado en lo que ahora es el barrio de Barracas, durante 15 días. El narrador refiere que, abre comillas, los niños y los enfermos se alimentaban con huevos y gallinas, cierra comillas, y que los habitantes de la ciudad padecen una abstinencia forzosa de carne vacuna. Incluso habla del aumento en el precio de los huevos, las gallinas y el pescado, lo que dice que estaba carísimo. Los médicos hablan de una suerte de alerta sanitaria por el cambio abrupto en las costumbres alimenticias de la población y de una situación de inquietud social que termina con un decreto por el que Rosas autoriza la entrada del ganado al matadero a pesar de las restricciones de la iglesia. ¡Ja! Finalmente, el narrador, un salvaje unitario, dice Pía, no puede con su genio y dice que el primer novillo que matan, nuevamente comillas, fue todo entero como regalo al restaurador. Después de toda esta introducción gastronómica, empiezan a desarrollarse las acciones del relato. Pero de todo esto vamos a hablar con nuestros invitados. ¿Qué más decir que ahora sigamos con lo gastronómico y que vamos a escuchar algo que tiene que ver totalmente con el asado? O sea, un aplauso para el asador. Sea afuera o sea en la casa, ¿quién no ha dicho sí señor? Un aplauso al asador. Difícil tarea el que asa. No es pa' cualquiera echar brasa, y es verdad lo que converso. Yo que observaba ese esfuerzo, después de un asado rico, con el alma le dedico pa'l asador este verso. Pasa en cualquier jineteada, mientras que uno está mirando, ahí lo tiene al criollo asando sin que pueda mirar nada. La sortija, la cantada, lo tienen al asador cumpliendo con su labor sin cobrar generalmente, porque lo hace simplemente por gaucho y por servidor. Lo he visto en más de una peña que se ofreció de gauchada traerle carne congelada o que hace con mala leña, pero él lo mismo se empeña en ponerle voluntad, porque tiene en realidad dentro de ese pecho suyo algo que llaman orgullo y otros llaman dignidad. Y a la hora que le dijeron, pese a tanto contratiempo, ya tiene el asado a tiempo y a punto como pidieron. ¡Qué lujo los que comieron! Vacío, matambre, costilla, porque es una maravilla un buen churrasco paisano si está hecho por buena mano del patrón de la parrilla. Y no crea que es perezoso o echó de gusto la fama, que tanto le asa la llama como hace un asado al pozo. O si el día está lluvioso, debajo del chaparrón acomoda en un rincón varias chapas. El asunto es que va a sacarle a punto el cordero o el lechón. Y da un consejo especial, por si a alguno le interesa, que salando con sal gruesa nunca se pasa de sal. La salmuera es lo ideal, agua, sal, ajo, pimienta, pero la experiencia cuenta, aunque él no haga mucho teatro, no es lo mismo asar pa' 4 que asar pa' 150. Pollo, chivito, cordero, carne potro, jabalí, lo que le pongan allí se lo va a asar, compañero. Es por eso que yo quiero darle ese oficio valor, y sin ser conocedor, pero siendo de buen diente, yo les pido nuevamente un aplauso al asador.
que el banquete se apachita a la gente. Bueno, ahora vamos a seguir hablando un poquito sobre la carne asada. Dicen que asar carne comenzó por influencia de los judíos sefarditas que poblaron primero la ciudad. Aunque es obvio que prender fuego y usarlo para cocinar viene de la prehistoria. Pero vayamos un poquito para Europa. En Europa el consumo de carne asada arranca en Inglaterra de la mano del rey Enrique VIII. El tipo alimentaba a los vigilantes de la Torre de Londres con carne. Enrique VIII mandó a hacer una gran cocina para que se asara una vaca al día. La lealtad a la corona se demostraba comiendo carne asada, porque de esa manera rompía con la política gastronómica de la Europa papista, donde disfrutar de una buena carne asada tardó muchísimos años más. No por nada, varias de las principales razas de vacas tienen nombre inglés: Angus, Hereford, Shorton, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto que si no te la convidaba el rey, era un consumo carísimo. Esto recién comienza a cambiar con dos grandes inventos: el refrigerador y el ferrocarril. Ahora, y como corresponde, la mejor carne llegó durante el siglo XIX y obviamente era Argentina. Aunque se la quedaban en gran parte los ingleses, que ni lerdos ni perezosos vinieron a instalar aquí sus frigoríficos. Y si seguimos así y seguimos hablando, vamos a llegar al maldito pacto de Roca-Runciman y hacemos un programa de historia que no es la idea. Pero retomando la historia también, tenemos, junto con la construcción del Estado-Nación y la famosa generación del 80, esas lógicas que más que grietas son abismos, y entre ellas las miradas de un sector como Sarmiento y Esteban Echeverría. En esa época sí que las derechas eran cultas, ¿no? Porque, digamos, no vamos a poder comparar a Sarmiento y Esteban Echeverría con las derechas actuales. Realmente dan lástima, pero bueno. Pero del matadero y sus olvidos hablaremos en un rato más con nuestros invitados, que creo que ya llegaron. Así que volvamos a la carne. Y la carne es argenta. Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Ahora vamos a hablar un poquito del origen de la parrillada y nos volvemos para la Argentina, o por lo menos al virreinato. En tiempos del virreinato, lo más barato era la carne. A los presos se les daba de comer carne. A los esclavos no llegaban a tanto, se les daba las achuras. Y es ahí donde comienza el origen de la parrillada. El oficio de cocinero estaba mal visto, era cosa de esclavos. Las cocinas se construían en los sótanos, aún en las grandes residencias y en los grandes hoteles, con mala ventilación y lejos de las miradas de los comensales. Distinto ahora que la moda se puso en que en los lugares más conchetos que se están abriendo ahora de comidas, la cocina esté a la vista. Pues no, en el virreinato estaban ocultas. Aparece un esclavo que era cocinero, hijo de cocineros, un señor llamado Antonio Gonzaga, conocido como el cocinero negro. Y él empezó a cocinar más o menos en 1891. De su vida en los conventillos aprendió preparaciones gauchescas y comenzó a popularizar en los salones porteños el puchero carnicero, que tenía abundancia de carne vacuna a diferencia de los pucheros españoles. También popularizó la riñonada, horneada con vino, la criadilla, el chorizo que él mismo elaboraba y las achuras, que de ser comida de esclavo, las llevó de esas mesas a las más distinguidas. También popularizó la carbonada. Gonzaga fue quien logró que las achuras, como les decía, comenzaran a formar parte de la mesa de los argentinos. En 1931 aparece un libro de él que se llama El cocinero práctico argentino. Será el primer bestseller de cocina del país y tiene 339 recetas. Parrillada a la criolla, asado con cuero tipo tradicional argentino, asado con cuero moderno, asado con cuero a la reja, asado de costillar al asador y lechón de leche al asador. Todo eso escrito por este Antonio Gonzaga. Pero vamos a lo importante.
el objetivo principal de comer un asado no es quitarse el hambre. Un asado para los argentos o argentas y argentas es una celebración. No cualquier actividad, requiere concentración, experiencia y compromiso. Tratar de objetivar la preparación del asado cual si fuera una cuestión científica donde hay que puntuar calidad de la carne, los cortes, la sal, si se cocina con carbón y leña, no funciona. Significa darle mayor importancia a la técnica que al rito. Para nosotros y nosotros, argentinos y argentinas, el asado es compartir, un ritual de compañeros y compañeras, es fiesta, es rito y uno de nuestros más preciados mitos. Así que hagamos un asado en algún momento dado que cumplamos alguna cantidad de programas acá, hagamos un asado con todo caput. No sé cuál será el mejor asador que tenemos. ¿Vos, Noelia, sabés cuál es? ¿No? Bueno, vamos a ir preguntando. Pero mientras hacemos el asado, con los caligares, hagamos asado y tomemos Fernet. Ven y prepara el fuego, asqueroso. Acá velan, muchachos, acá velan, apurecen. Deja de hacerte el pianista. Basura. No te hagas ir Beethoven ahí. Y la Chento. Se va la primera. Hagamos un asado, tomemos Fernet. 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 Hagamos una vaca, juntemos la plata. Compremos unos chichulis y peguemos una dama. hagamos un asado, tomemos Fernet, hagamos un asado, tomemos Fernet, Sacamos al fiado, costilla y molleja, carbón no hace falta. ¡Echamos la mesa! ¡Compramos una pizza! ¡Hacemos mondongo! ¡Comemos puchero! Entonces, ¿qué hacemos? hagamos un asado, tomemos Fernet, hagamos un asado, tomemos Fernet. Che, mangue Caligari, viste que la de ustedes esta. No se hagan los rockeros. Son cuarteteros de corazón. Hagamos un asado, tomemos Fernet. Hagamos un asado, tomemos Fernet. Yo también quiero. Tomemos Fernet. Presente. Tomemos Fernet. No va a haber problema. Si se acaba el hielo, enfriamos la jarra con un matafuego. Que no se haga el vivo y ponga Mariano. A mí no me importa nada que sea vegetariano. Hagamos un asado, tomemos Fernet, hagamos un asado, tomemos Fernet. Al lado del fuego, que flor de calor. Che, fuerte el aplauso para el asador. Hablando de asador, como yo soy el asador manga de Ilachento, si llega a sobrar algo, voy a hacer como en Norteamérica. Lo voy a envolver y me lo llevo para las casas, ¿eh? Hagamos un asado, tomemos Fernet, hagamos un asado, tomemos Fernet, hagamos un asado, Hagamos un asado, varón. hagamos un asado, tomemos Fernet. Si no, no lo hagamos y tomemos Fernet solo. No gasten carne. Eso, mamá. ¿Cómo? Lleva. No se vayan muchachos, que me choré 2 botes de Fernet. ¡Ah! Si no me lo iba a tener que comer solo yo. Hagamos un asado, tomemos Fernet. Hagamos un asado, tomemos Fernet. Mira, pero carajo.
momento de lectura. Espera, con un trago en la mano. Cuando el día clava el cacho, igual que un toro cansado, y se va yendo la tarde detrás del último pájaro, veo venir los amigos por el crepúsculo manso, y un fino polvo de júbilo se levanta de sus pasos. En la leña quema avispas el corazón del quebracho. Ahí viene Jorge Perino, overol condecorado, las manos de amasar fierros en su oficio de mecánico. Antonio López, neuquino, mapuche en los medanales, llega de ordenar los vientos por el chocón proletario. El flaco Canelles viene, cordobés del cordobazo, trae a su paso sereno el rumor de los plenarios. María Elena Moyano, mendocina hasta la enagua, que como la yerba mora desciende del agua clara. Y mi compadre, Andrés Tello, por encima de los pájaros, se sueña hornero y despierta sobre el ala del andamio, que en este país que somos, y a tiniebla ya relámpago, la amistad celebra misa en el ritual del asado. La noche, madre del humo, riega sombras por el patio, donde lento como el tiempo sueña chicharra el asado. El vino, padre del sueño, despierta de su letargo y entra como un río nuevo del secadal de la sangre. En cada vaso de vino hay siempre un trago de marzo. Uno viene de la vida con la ternura de estajo, esquivando la tristeza que lo quiere solitario. Uno anda comiendo sombras por los rincones del alma, tropezando con la muerte y cuerpeando a la nostalgia, hasta que funda un amigo sobre un nido de palabras, y entonces parte y comparte la soledad por mitades. Uno no es hombre de golpe, va siendo como la rama, y se va haciendo entre amigos, semejante y semejanza. Cuando mi argentina gente se reúne en los asados, enseña un modo de ser, generoso y solidario, porque el que asa para él solo suele morir de arrebato, y aunque le saquen la brasa, lo mismo queda pasmado. Son las vueltas de la vida, y a vueltas se hace el asado. Cuando la luna curiosa se sube a los altos álamos, me gusta cantar a dúo y compartirme en el canto. Entonces me crece el sueño de un día no muy lejano, en que mi pueblo gaucho amenazca liberado. Va a ser de ver por el cielo el humo de los asados. Milonga de los asados, del señor Armando Tejada Gómez. No perderemos bocado, que comiendo nos iremos. Tomatito. Radio. El derecho al goce. Que mañana ayudaremos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados
son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput Diego Capusotto. Son todos drones. pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron el PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBIs que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI, de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron el PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En tu matito, es momento de conversar con Claudio Martínez Bell y Pablo Finamore, que juntos hacen Olvídate del Matadero. Bueno, Claudio en su condición de director y codramaturgo, y Pablo en su condición de actor y codramaturgo. Yo la vi el año pasado y me encantó, y además conociendo el Matadero me pareció que era una respuesta estética y política de gran envergadura. Digo, habían decidido contestarle, posicionarse en los federales y contestarle a este rey de los unitarios, ¿no? Y digo, estaba repasando la obra y decía, si esa parte Olvídate, después me di cuenta que cuando fue escrita la obra en 1830 y pico y que recién se da a conocer en 1870 y algo. Después de la muerte de Echeverría. Claro, digo, y entonces ahí sí, ¿no? Hay un texto de Piglia que habla de la obra no de la obra de usted, sino del Matadero, donde dice, bueno, es que es el inicio de la ficción narrativa, de la narrativa ficcional argentina, en una época en donde estaba mal vista la ficción. Entonces, que si por eso, ¿cómo es que ustedes decidieron rescatarla? ¿Cómo es que decidieron dar esa respuesta? Digo, ¿cómo se originó este proyecto? Bueno, ante todo, gracias por invitarnos. Empezás vos, Pablo, a ver cómo se te ocurrió lo primero a vos. Yo hacía rato que tenía ganas de hacer algo con Claudio. Nos conocemos hace años, hemos compartido escenario como actores los dos, pero las últimas puestas que había visto de él me gustaron mucho, desde todo punto de vista, pero fundamentalmente desde la dirección. Y entonces tenía ganas de que me dirijan algo, y le llevé una propuesta de un libro de César Eira que no llegó a buen puerto porque yo no pude desenroscarlo. Y a mí no se me ocurrió cómo hacerlo tampoco. Es un poco difícil el señor. Y bueno, durante la pandemia, ni bien iniciada la pandemia, yo me reencontré con el Matadero de Esteban Echeverría por algo que había leído también. O sea, siempre cuando leo tengo ese toque ya de que trato de ver de qué manera se puede hacer algo en teatro, buscando siempre material, algo que interese, que vibre, que uno tenga así, que esté uno consustanciado para hacerlo. Y me reencuentro entonces con el Matadero, lo vuelvo a leer y me vuelve a pasar lo que me había pasado hacía un tiempo ya, que me indigna. Está muy bien. Pero también me atrae, porque es un cuento que está magistralmente escrito. Es el castellano, digamos, la prosa antigua, pero genial. El cuento te lleva de las narices. Lo que pasa que es tan evidente, tan grosero la demonización del otro que me subleva. Pero me daban ganas de exponerlo. Pero bueno,
Hice como un primer trabajo como para poder decirlo en voz alta, lo adapté, lo ablandé como para poder decirlo en voz alta y que se entienda, remarcando algunas cosas de esto, de la demonización del otro, y entonces se lo llevé a Claudio y le digo, che, mira, te encontré otro material, estoy interesado, fíjate que yo... Y Claudio lo leyó y me dice, te quedaste corto. ¿Cómo claro, es eso? claro, lo que pasa es que, digo, bueno, para interpelarlo al matadero de Echeverría, no podíamos solamente narrar el cuento. No lo interpelás. No lo interpelás, te estás al contrario. Entonces digo, no, acá tenemos que inventar un personaje. Tenemos que inventar un personaje para poder que pueda hablar sobre el otro. Claro. Y entonces y yo lo primero que pensé, me vino a la cabeza fue un niño o un débil mental. Digo que son los que más rápido pueden interpelar con esa inocencia, ¿no?, que tienen, o con esa incapacidad. Y entonces, bueno, yo esto lo charlo con Mauricio Cartún, que fue el que nos supervisó, y me dijo, elegí el OPA, me dice, elegí el OPA. Muy Mauricio. Y entonces, bueno, y me dice, metelo adentro de la casa. Para que cuando metelo adentro de la casa de Echeverría, me dice Mauricio, metelo adentro de la casa. Y para que cuando se lo dije a Pablo, ahí empezó una locura, porque empezó una escritura febril, digamos, febril en la imaginación, no febril de rápido, ¿no?, sino de una imaginación febril que empezó digamos, a esto de que apareció el hijo de la criada, bueno, ¿y qué sopa? Entonces esto, y entonces... ¿Y la escritura era por un lado o era en base a improvisación? ¿Estaban escribiendo, estaban sentados en dramaturgia? Sí, en realidad el proceso de dramaturgia fue así. Él estaba inspirado, entonces él escribía. Entonces me traía a mí y yo tachaba, ¿sí? O le decía cosas que él escribía para volverlas a poner en el papel. Y hasta que en un momento, pero todo el tiempo era así. Él traía, yo tachaba. En base a lo que hablábamos, ¿no? Sí, sí. Hablábamos, ¿no? Nos Y poníamos después, de acuerdo y yo trataba de bajar lo que hablábamos, después lo corregíamos. Claro, y eso, o yo le decía, mira, acá esto, se me ocurre que esto puede ser así, así, así. Yo anotaba todo. Anotaba y me transcribía. Y después, cada tanto, cuando teníamos algún bloque o algo, entonces sí, se lo mandábamos por mail a Mauricio, que estábamos en pandemia. El 2020, plena pandemia. Sí. Entonces, claro, era escribir o escribir, digamos. Claro, es que no había otra posibilidad. Y Mauricio ahí hacía devoluciones también por mail de lo que íbamos mandando. Decía, che, esto que está acá está muy bueno, desarrollen. Che, esto de acá no está tan bueno, sacalo. Y entonces, pero más que nada nos indicaba qué cosas a él le parecían que estaban buenas para seguir desarrollando. Nada, y llegó un momento que la teníamos escrita. Y hasta que no tuviéramos la obra terminada, él no quería que empezáramos a ensayar. Así que tuvimos 7 meses trabajando. Sí. Y lo del personaje fue la punta del hilo, ¿viste? La punta del ovillo, porque nos abrió la puerta a... Sí. Y la decisión de que fuera un OPA al servicio de Esteban Echeverría. Sí, porque además... está casi jugando con lo que él imagina y un que son OPA las bestiales. con esa característica, ¿no? Con esa inocencia. Absoluta. La idea mirada. Sí, porque yo digo, busquemos un personaje que no tenga pulsión sexual consciente. ¿Sí? Que sea un niño, viste, que no tiene pulsión sexual consciente, es inconsciente, pero no consciente, ¿no? Y el OPA, hay determinados tipos de débil mental que no tienen, hay otros que sí, ¿no? Pero, sí, bueno, sí, claro. Pero yo conocí a uno que no tenía esa sexualidad como tienen otros. Digo, por ahí está la cosa. Y digo, ¿por qué? Digo, porque sea inocencia pura. Porque ya hay demasiada carne en juego, digamos. Claro, sí, inocencia pura, y ahí, que no tenga ganas de carne. Y ahí encontramos una cuestión teórica que se llama el pensamiento sincrético, que Piaget habla de eso, y es muy interesante, así que investigamos un poco sobre eso, y porque las personas, en general los niños, entre los 6 y los 9 años,
en donde pueden deducir cosas no con el razonamiento, sino a través de la intuición, porque Minsky deduce algunas cosas, pero no pensando o razonando, sino a través de la intuición, de lo que ha visto, de lo que le ha quedado en la memoria. Y eso, en el contraste con lo que lee del cuento del patrón, él se encuentra con los escritos, nosotros jugamos que se encuentra con los manuscritos del matadero que viene trabajando este hombre a escondidas, porque no lo publicaba Echeverría, porque en el régimen, en el gobierno de Rosas también existía la censura, eso es así, y entonces la mazorca existía, entonces estas cuestiones era peligro de muerte para el chabón. Entonces, cuando Echeverría descubre que Minsky le está leyendo las cosas, que es otra característica importante dentro del desarrollo de la obra, que este personaje tiene una compulsión a la lectura donde lee todo lo que encuentra, todo lo que encuentra lo lee, pero no entiende todo lo que lee. Pero eso sí. Claro. Bueno, y eso lo que pasa es que nosotros, como lo metimos en el mundo de Echeverría, en la casa de Echeverría, y por lo tanto en la misma época, él vivió ese día que cuenta Echeverría en el cuento, lo vivió. Entonces cuando empieza a contrastar lo que lee, pero si yo estuve acá y no fue así. No fue así, claro. Entonces, ahí es donde dramáticamente también nos empezó a servir para poder tirar de la cuerda de manera dramática, ¿no? Porque estamos haciendo teatro. No, ahí se consigue una cuestión, digamos, en el así no fue, que es la mirada, ¿no? del que no está, esta cosa de que la historia la escriben los que ganan. No solamente así no fue, sino no entiendo por qué dice Echeverría lo que dice, ¿por qué dice que es un espectáculo, no sé, deforme? ¿Por qué? Sí, estamos en el matadero. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa que sangre? Claro. Entonces, ¿por qué le pone? O sea, él no entiende, el personaje no entiende por qué los describe de esa manera a los que estaban en el matadero. Él no piensa que es porque son rosistas. Minsky no piensa eso porque no entiende. No entiende. Y ahí es donde me parece que para mí que dimos en el clavo, que es en ponernos, en ponerlo al personaje y nosotros ubicarnos en un lugar que en el medio, que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, para y no yo hacer en el un medio panfleto no tampoco, entiendo. No hacer un panfleto político, no era la intención. No es que no es un panfleto, pero, aunque claramente se ubica. Me cae que a Minsky le cae mejor que Esteban Echeverría. Porque nosotros no sabemos cómo era Echeverría, cómo era en su vida cotidiana, que era un buen tipo, era malhumorado, no sabemos, no tenemos la menor idea. Pero bueno, si Echeverría tuvo la libertad de escribir un cuento para interpelar a un gobierno, nosotros nos tomamos la libertad de escribir una obra de teatro para interpelar a la ficción. ¿Sí? Sí, y además a esa historia, ¿no? Digo, hoy cuando venimos con el programa ahí nace esa grieta, que más que grieta es un abismo, digo, primero tenés la generación del 80, digo, ahí hay todo un camino, es que ahí se institucionaliza, digamos, sí, en las letras, digamos, en las letras, en lo escrito. Facundo y el Facundo de Sarmiento por el otro lado, que entonces les hablan francés y ya está, y el matadero, ¿no? Él pertenece a la generación del 37 que llaman, que es Alberdi, Gutiérrez, Echeverría y Sarmiento. Claro. Y bueno, Echeverría también, gente que ha viajado, ellos viajaban a Francia y la Revolución Francesa estaba medianamente cerca, digamos, 1789 a 1840, y entonces tenían pensamientos socialdemócratas, digamos. Lo que pasa que estaban como en la ancha avenida del medio y terminan apoyando a los unitarios, porque terminan apoyando el bloqueo anglo-francés, así que bueno, ahí hay una parte donde la pifian. Pero no cabe duda de que son gente muy importante en el desarrollo de ni hablar de la literatura, pero también del país, ¿no es cierto? Yo sigo descubriendo cosas, ahora estoy leyendo el último libro que sacaron de Abelardo Castillo, que murió en el 17,
pero sacaron una compilación de los ensayos de Abelardo y hay un capítulo que es Esteban Echeverría y de qué habla del matadero. Y dice una palabra fundamental, Abelardo, que el matadero es fundacional. Sí. Y de la cuentística. De la cuentística. Piglia, de la narrativa, Piglia dice algo parecido, ¿no? De que Sí. funda la narrativa ficcional argentina. Sí. En una época en donde en realidad lo que preferían era contar la historia, entonces él lo pone La ahí ficción, que, claro. que parte del atraso todo eso, pero que es como fundacional de esa Claro. narrativa argentina y de una Claro, y lo de que la pasa que imposición de una de una posición política específica. Claro, lo que pasa es que yo le pregunto, ¿y por qué no escribían del otro lado? Tuvimos hicimos un, ¿cómo Zoom. se llama? Zoom. Un Zoom con Piña, que por suerte lo pudimos hacer cuando empezamos a escribir, y le dijimos, bueno, pero ¿por qué los federales no tenían, dice, porque no había, los federales no tenían buenas plumas, los que tenían buenas plumas eran los unitarios, los Porque federales venían no. de la formación. Claro, entonces decía, bueno, pero entonces, ¿cómo es? Pero los federales eran malos, ¿viste? Que con la mazorca degollaban. Sí, los federales eran malos, nos dice Piña, y los unitarios eran peores, dice. Claro. O sea, no hay, ¿viste? No había una línea específica, digamos. No. Y por otro lado, no se sabe, y hay una parte en donde vaya uno a saber, porque los que perduraron la línea que trazó la estructura, proceso de organización nacional, es esa línea, es la línea, el único desvío para esa lógica liberal es que Sarmiento, con su afán de civilización o barbarie, ponga la ley 1420, que de educación pública. Porque todo lo demás está encaminado para otro lado. Igualmente, por suerte, últimamente, ya la historia ahora ya no es tan unidireccional como era antes. Hoy en día, digamos, si te pones a leer, tenés más. Sí, ahora sí. No es más Villiquen, Hubo también por un suerte. movimiento político que abogó para que eso suceda, porque hasta hace 15 años eso no pasaba. Y Esteban Echeverría, hay ciudades, estaciones de tren, pueblos, bueno, es un ícono nacional y el matadero se da en los colegios secundarios como programa. En forma obligatoria. Y la verdad... Sin crítica. Y claro, nadie por lo menos creo que nosotros generacionalmente pero los profesores de literatura, las profesoras de literatura vienen a ver Olvídate del Matadero y quieren el texto o quieren que los alumnos vengan a verlo para poder... ¿Publicaron el texto? Porque no, eso todavía también, no. Porque eso ya me lo preguntaron. Digo, no, porque además me parece que es un gran texto. Por fuera, Gracias. Tenemos muchas ganas de hacerlo, estamos en eso. Pocas veces uno ve un espectáculo y dice, quiero ese texto. Me pasa con Mauricio, porque salgo y compro el libro. Claro. Porque decís, no, hay un montón de cosas que me encantó la obra, pero necesito leer ese texto. Y con la Gambaro, pero excepto los clásicos, y acá era, quiero el texto, porque me parece que ahí juegan cosas súper interesantes, en la estructura, en lo que armaron ideológicamente. ¿Lo van a sacar? Sí, suponemos que sí, lo que pasa es que por nuestra cuenta no podemos, porque cuesta mucha plata, y vamos a esperar a ver si logramos que por el instituto, por algún lado, el logramos... El instituto tiene una línea de subsidio, así que vamos a tratar por ahí. Es chiquito, es un libro chiquitito, porque no son muchas páginas. ¿Cuántas palabras son? Son 6.000 palabras. Sí, menos, 5.000 y pico de palabras. ¿De palabras o de caracteres? No, de palabras. No, de 5.000 caracteres deben ser 4 caricias. No, es menos, una caricia y media. No. Yo, porque bueno, viste, el Word te tira toda esa información, así que... es corto. Así que bueno, sí, seguramente lo vamos a publicar en algún momento. Y obviamente le vamos a pedir a Mauricio que nos haga el prólogo. Obvio, corresponde. Y que los ubique con la editorial que se los saca él. Todo eso. Eso es más difícil. No, pero aunque más no sea, digamos, si lo registran, háganlo aunque sea en PDF. Que solamente sea gasto de... Porque hoy el problema es el papel. No, nosotros, hay profesoras que nos piden y yo se lo pasamos. Gente que se interesa y yo se lo pasamos. Preguntale si está el texto. Sí. Lo están mostrando. Sí.
Sí, eso está registrado, eso no. Ya está registrado. Sí, no hay ningún peligro de nada, digamos. No. Así que, claro. Al contrario, con gusto, cuando hay alguien interesado, se lo pasamos, sí. Pero estaría bueno hacer una edición del libro, claro, para que quede así en papel y que esté en una edición que esté buena. Sí, me parece que es algo, porque perdura no sé cuánto tiempo. ¿Hace cuánto ya están con el...? Y es la tercera temporada. Sí, estamos cerca de llegar a las 100 funciones. Muy cerca de las 100 funciones. Pero que también es todo un logro. Para esta época, sí, de para esta época, una función por semana. Sí, son 3 años casi, o sea, porque arrancamos a mediados del 21 y bueno, hicimos todo el año pasado y vamos ahora encaminados a seguir. Y la verdad que yo la disfruto un montón, nos llevamos muy bien y siempre seguimos trabajando. Claudio viene a ver todas las funciones y en cada función encontramos cosas para seguir trabajando, así que está vivo. Hagan la parte así marketinera. Día, hora, dónde... Sí, cómo no. Estamos, la obra se llama Olvídate del Matadero. Mira, puse voz del locutor para muy bien, Olvídate del Matadero. Los viernes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, que queda en La Valle, 3636. Y las entradas se pueden sacar por Alternativa Teatral. Es magnífica, vale la pena. El Teatro del Pueblo es un hermosísimo teatro. Vayan al de La Valle, no hagan como la gente que se confunde y vaya al viejo teatro. Hay mucha gente que le pasa eso. Sí, pasa. Y vale la pena mucho verla, porque es esto, y si además conoces si no conoces el Matadero, vale la pena igual, no importa, la vas a pasar bien, además porque el espectáculo tiene mucho humor, y tu actuación es hermosa, es preciosa, sé que estuviste nominado en los ACE, y sabemos con quién estabas compitiendo, entonces era muy complicada, era muy complicado. Sí, se lo llevó merecidamente, obviamente, Pompeyo, pero bueno, era como, alguien decía, no, pero denle en una categoría aparte, porque es Pompeyo, dejen competir a la gente como corresponde. Bueno, pero todo llega. Pero todo llega, pero la verdad, que para mí no había dudas que si no estaba Habitación Macbeth. Bueno, igual hay grandes trabajos de grandes compañeros ahí. Horacio Roca estaba. Había muchas cosas. Fue un momento. Cuando terminó la pandemia salieron todos los unipersonales. No, pero unipersonales. Vos sabés que ustedes dicen ahora, son los terceros. Para mí es para un artículo, porque uno solamente va contando las desgracias de la pandemia, ¿viste? Claro. En términos individuales, en términos colectivos, lo que le ha pasado a cada uno, a cada una. Y en el cerebro, te puedo contar la historia, que es un encuentro entre Margarita Xirgu y... sí, La Noche se está muriendo. La Noche se está muriendo, gracias. Martín Ortiz, con Mario Petrosini, que ganó el Luis Abey como mejor actor. Exactamente, eso, bueno. Y Lorena Sekeli. Y todos marcan lo mismo, y es, íbamos a hacer otra cosa, pero con la pandemia, como una... sobre todo en relación al trabajo de la dramaturgia. No, íbamos a hacer una adaptación de 300 millones más rápida, pero bueno, vino la pandemia e hicimos Pajarita. Iba a ser así un pupurrí de cosas de Lorca, pero vino la pandemia y hicimos La Noche se está muriendo. Bueno, tuvimos 7 meses para trabajar. No sé cómo hubiera sido, Olvídate del Matadero, si no hubiera estado la pandemia. ¿Quién lo sabe? Claro. Pero digo, ahí hay algo en términos de la creación en donde decimos, bueno, mira el tiempo de maduración, ¿no? Que se pudieron dar algunos. Sí, igualmente yo creo que es cierto lo que vos decís, pero también es cierto que en los procesos creativos uno entra en un estado de pandemia o como hay algo de eso y no importa el tiempo. O sea, no importa el tiempo. Por ejemplo, yo ahora vamos a estar juntos en una obra, ¿no? Que vamos a estar en marzo. Vamos a hacer una obra, de paso, claro. lo puedo decir. Sí, vamos a estar en el Entenado de Saer, con una versión libre que hizo Irina Alonso, que escribió y va a dirigir ella. Y vamos a empezar a ensayar en noviembre, ¿sí? Y entonces vos fíjate,
por lo menos a mí, mi proceso creativo es que yo ya empecé a trabajar ya hace unos meses que estoy leyendo la obra y Claro. estoy viste cuando sentís que o sea que hay un embudo que te lleva Como el que cono que de se- silencio más sí, Smart, ¿no? que se- Tipo, que acá sí, adentro. para allá, para aquel lado, y puedo hacer otras cosas, puedo trabajar en una serie, puedo dar clase, inclusive podría incluso hasta hacer alguna otra obra. Si estuviera ahora haciendo Terrenal, la podría hacer, pero yo sé que creativamente Ya estás estoy pensando en ese túnel, como el túnel del tiempo que te va llevando hacia un lugar y que vos decís, yo de acá no me saca nadie, ¿entendés? Y es un estado como de abstracción. ¿Sí? Y es un proceso- el espacio creativo, Sí, digamos, es- el es- espacio de generación de lo creativo. Sí, ¿no? y que es interno, que después se convierte en algo de comunidad y que después estalla cuando se produce. Cuando termina con público, digamos. Claro, exacto. No nos podemos ir de acá sin antes preguntarles, venimos comiendo carne. Ajá. Sí. Comen carne, calculo. Sí. Sí, Muchos. yo soy carnívoro. Son carnívoros, digo. sí, Es sí. un programa que trabaja sobre el tema de la comida, así que acá es, ¿qué carnes? ¿Cómo hacer un buen asado? ¿O cuál es su especialidad? Hay una que es característica de mi ciudad, de Junín, de la provincia de Buenos Aires, que es el pollo al libro, se llama. ¿Al libro? Al libro, sí. No es relleno, es al libro. No es arrollado, es al libro. Y bueno, hay que deshuesar el pollo, digamos, y se abre así y sin romper la piel del pollo. Entonces después sí, le pones el relleno que vos quieras, te queda deshuesado tanto la parte de la pata y el muslo como de la pechuga de un lado y el otro del otro. Entonces después se cierra cual libro y como la piel no está rota, se cose. Entonces queda como un matambre, pero no es arrollado. No, claro. Ni relleno tampoco, porque no queda armado, queda como... Y bueno, se hace con distintos rellenos y después, bueno, a la parrilla o al horno, pero... ¡Qué rico! Sí, eso es una especialidad de Junín, que incluso en Junín hay en restaurantes, digamos, o en roticerías. Podés pedir Sí, directamente. claro, que yo no lo he visto en otro lado, por eso... Tampoco me invitaste a comerlo nunca. No, quiero decirlo. ¿Lo sabés hacer? Sí, claro. Ah, Sé mirá. deshuesar el pollo. No me invitó. ¿No te invitó? ¿A comer eso no? Bueno, creo que te estoy por ir a ver a las criadas, Oh. así que ya 2 veces que venga ya me merezco un pollo al libro. Claro. ¿Y vos? Yo soy de la cacerola. A mí me gusta cocinar en cacerolas. ¿Sos de cocinar en cacerola? Sí, soy. Y bueno, me volví últimamente estoy fanatizado con el curry. Sí, con el curry hindú, con todo lo que... Muy rico, cocina muy bien, Claudio. Sí, el domingo pasado hice uno. Tengo un secretito nuevo. Bueno, porque voy descubriendo cosas. Y entonces hago más o menos cada, no sé, pero tengo algo que es cada 15 días, cada 20 días, yo huelo esa comida. La huelo por la necesidad. O sea, no sé cómo mi aparato... Memoria emotiva. Es una memoria corporal que es tremenda. Claro. Ella te dice que... Entonces dice que la huelo, y como la huelo necesito cocinarla. ¿Entendés? Entonces hago curry de pollo, curry de cerdo, curry vegetariano. El otro día hice un vegetariano, pero básicamente son guisos. Viste que los guisos en todas las cocinas del mundo... Los guisos son muy característicos, como el goulash, que también hago, que me encanta. Eso es un señor cocinero. Sí, yo estaba sí. preguntando, dice, no, el asado yo le pongo así. No, un cocinero posta. No, sí, te cocino, sí. El señor hace unos postres extraordinarios. Sí. O sea, sin no carne. solamente... ¿viste? Yo puse que venían ustedes y alguien gritó morrón y yo dije... Claro, eso por terrenal. Era por terrenal. Claro. Vayan a ver, olvídate del matadero los viernes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Si alguien no la vio, no se la pierda. Les agradezco muchísimo Un placer. Muchas que gracias. estén acá. Y nos Gracias, vamos con Mariana. un tema que, ¿cómo se va a llamar? La carne del señor Pedro Aznar. Eso.